Acabamos de aprobar hace días, ya hace algunos días, el sistema estatal anticorrupción. Obviamente lo tuvimos que adaptar al sistema federal, que ya está aprobado y se aprobó por unanimidad aquí en el Congreso. Pero como resultado de esta ley, pues toca reformar 14 leyes que trastoca el sistema. Y son leyes importantes que tenemos que reformar. Pues está la ley de la Auditoría Superior, está la ley del sistema estatal anticorrupción, la propia ley, el Código Penal del Estado, se tiene también el Código Municipal que se tiene que reformar, se tiene también la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, la Ley Orgánica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Administrativo, la ley de extinción de dominio, sobre todo es muy importante esta para poder recuperar los bienes que hayan sido objeto de actos de corrupción, la ley de obra pública, y pues así como esas leyes son 14 leyes que tenemos que reformar en este periodo ordinario que viene. Perdón, detectan que no son funcionales, ya son obsoletos algunos conceptos de estas leyes. ¿Por qué deciden reformar estas 14 leyes? De los temas que me está mencionando. Sí, mire, no es que decidamos, simple y sencillamente porque al establecer la ley del sistema estatal anticorrupción, trastoca la misma ley, trastoca otras leyes. Por ejemplo, la extinción de dominio. La ley propone la extinción de la recuperación de bienes en los servidores públicos que hayan tenido actos de corrupción. Obviamente tenemos que reformar la ley de extinción de dominio para adaptarla a la nueva ley estatal del sistema estatal, a los nuevos conceptos y a la forma en que se van a recuperar esos recursos. Y así como esas, la auditoría superior del Estado también tendrá que tocarse, porque el nombramiento viene también por el nuevo sistema estatal anticorrupción, viene de la Fiscalía, porque el nombramiento también viene por parte del sistema estatal anticorrupción, y los nombramientos de los órganos de control interno que establece la propia ley del sistema estatal, pues serán nombrados ya no por el gobernador, serán nombrados por un comité que se va a formar por propuestas ciudadanas. Por propuestas ciudadanas, el Congreso determinará unos miembros, el Ejecutivo determinará otros miembros de ese comité, se integra un comité que hace la propuesta al Congreso, y el Congreso votará esos nombramientos por las 2/3 partes de los miembros del Congreso. Entonces, ya los nombramientos no vienen por parte del Ejecutivo, obviamente se tienen que reformar esas leyes porque antes lo nombraba el propio Ejecutivo. Todo lo que toca a las leyes que trastoca el sistema, pues tendrán que reformarse. En este caso, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué tiempo se lleva para poder hacer todo este movimiento, para poder elegir, ya con las propuestas en la mano, elegir a quien estará en la auditoría o en la fiscalía en este caso? Sí, mire, la ley del sistema estatal anticorrupción tiene un transitorio que prevé que en 6 meses se debe de tener ya las reformas a las leyes que trastoca el mismo sistema. Igualmente se tienen que tener ya los nombramientos de las personas que van a ocupar los órganos de control interno. Ese transitorio nos da la opción de 6 meses que tenemos que empezar a trabajar ya en este periodo ordinario. En este periodo ordinario que empieza en septiembre, tendremos ya que empezar a trabajar con estas leyes. De hecho, ya estamos trabajando en este momento con ellas. ¿Ya hay propuestas? Sí, ya tenemos iniciativas que están en proceso, ya tenemos mesas técnicas, las comisiones del mismo Congreso ya están trabajando, los legislativos, incluso tenemos la ley de participación ciudadana que también estamos trabajando. Tenemos la ley del sistema, de la reforma a la ley del agua, que también estamos trabajando en este momento. Tenemos en puerta muchas reformas, algunas leyes. De hecho, ahorita algunas ya están en comisiones, otras están para entrar al debate de las mesas técnicas, donde participa la ciudadanía que quiere entrarle a participar, los especialistas en los temas que puedan participar. Y pues obviamente nos interesa mucho que la participación ciudadana se aplique en este sentido, que nos dé algunas opciones. No necesariamente los legisladores tenemos la varita mágica para hacer las cosas, pero sí la opinión de la ciudadanía nos interesa mucho en las mesas técnicas para poder operar
estas reformas. En este aspecto de las propuestas para ocupar un organismo tan importante como es la auditoría o en el caso de la fiscalía, ¿ya se presentaron propuestas, nombres, pueden mencionarnos o todavía están integrando las mesas de las propuestas? Sí, no, de hecho ahorita no se tienen nombres en lo absoluto, ni siquiera tampoco de los ciudadanos que van a componer el comité. Tenemos que primero que hacer las reformas necesarias a las leyes que le comento. Sí. Y una vez que tengamos todo ya operado esto, tendremos que nombrar por parte del legislativo a las personas, a los ciudadanos honorables que van a formar el comité que hará las propuestas de los nombres. O sea, ahorita no se tienen nombres, más bien el comité de ciudadanos hará la propuesta al Congreso para ver qué personas son las que pueden ocupar ese puesto. Se darán ternas y de las ternas se votarán en el Congreso. El comité ya se está planeando qué es lo que se va a hacer para integrar este comité que finalmente elegirá a estos lugares. Sí, tiene que haber un procedimiento, y obviamente las elecciones de esas personas tendrán que proponerse primero tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. Nosotros en la ley de la reforma estatal anticorrupción se dice que nosotros tenemos derecho a 4 o 5 miembros ciudadanos que formarán ese comité. El Ejecutivo tendrá igual ese derecho de proponer a los ciudadanos para que integren ese comité de 9 y 10 personas, que entre ellos elegirán una terna con los nombres propuestos por ellos, para que esa terna pase al Congreso y se elegirá a la persona indicada. En el caso tanto del Auditor Superior del Estado, tanto del Fiscal General, del Fiscal Especial Anticorrupción, de la Función Pública, de todos los organismos de control que toca el sistema. Y en el caso de los municipios, que también tendrán que tener un órgano de control, pues en la ley se toca que va a ser los síndicos, a los cuales se le van a dar las facultades para que puedan hacer observaciones y señalamientos en coordinación con la Auditoría Superior del Estado. ¿Y cuál es la intención y el logro de aprobar una ley anticorrupción? ¿Cuál es el beneficio para la sociedad? ¿Realmente esto es funcional? ¿Es una acción política? ¿O es una acción que garantiza realmente cuidar y velar por los intereses de los ciudadanos chihuahuenses y mexicanos? Sí, mire, Chihuahua es un estado ejemplo de la corrupción que se dio en el sexenio pasado, y la ciudadanía está exigiendo, está pidiendo que se controle, que se abata la corrupción, que se acabe con la impunidad. Este sistema estatal anticorrupción va a sentar un gran precedente de quien quiera hacer actos de corrupción y saquear el erario público, pues va a tener sus consecuencias muy fuertes. Las condiciones que se establecen en el sistema estatal de anticorrupción, las penales sobre todo, son fuertes, y desgraciadamente este sistema no tocará a los funcionarios pasados. Los funcionarios pasados pues están siendo sentenciados o enjuiciados por el sistema penal tradicional, pero el sistema estatal anticorrupción operará a partir de su publicación. Una vez que se aprueben las leyes secundarias y se nombren los órganos de control, operará a partir de esa fecha. ¿Se puede decir que cárcel para los funcionarios o gobernantes corruptos? Eso es lo que se pretende, que se evite la corrupción, la ciudadanía es lo que está pidiendo a gritos. La ciudadanía pide que se acabe la impunidad, que se acabe la corrupción, y que esta corrupción realmente ha significado un deterioro tremendo para el desarrollo de nuestro estado, y no nomás en el estado, en todo el país. Y la ley estatal, la ley nacional anticorrupción, pues está está a nivel nacional, bien lo dice la ley, a nivel nacional, y todos los estados estamos implementando a nivel local las acciones que tienen que darse. Chihuahua ha sido uno de los estados que ha ido más allá de la homologación de la ley, que solo nos piden homologar la ley federal, a la estatal, a la federal. Nosotros fuimos un poco más allá. La ley federal dice que el fiscal lo nombra directamente, en el caso de la federal, lo nombra el presidente de la República. Pues no puede ser eso, no puede ser
que obedezca el fiscal anticorrupción, obedezca al presidente de la República. Porque caemos en el mismo tema. Aquí la importancia de esto es que los nombramientos sean ajenos al Ejecutivo, o ajenos al Ejecutivo, donde el Congreso los elija por ese comité que las propone y lo elija el Congreso. Es un paso muy avanzado en este sentido, donde se le está dando participación ciudadana, donde la ciudadanía te está pidiendo a través de su comité ciudadano y a través de la representación popular de los diputados de todas las fracciones, se elijan estos órganos de control. Esto va a sentar un precedente muy bueno, un precedente para evitar ese saqueo que se ha dado a las arcas públicas. Entonces, una instancia autónoma totalmente para que funcione sanamente. Totalmente autónomos los organismos de control, totalmente autónomos, que van a tener todas las facultades para procesar. Incluso se está creando con esta nueva ley del sistema estatal anticorrupción va a haber una magistratura la cual va a sancionar, especial de asuntos administrativos, en la cual va a sancionar los actos de corrupción. No van a pasar al sistema tradicional, van a pasar al tribunal. Va a ser un tribunal donde va a estar los magistrados que van a calificar y van a sancionar. ¿Se requiere recursos económicos para aplicar esta ley, para hacerla valer? Mire, los recursos económicos de hecho son en estos órganos de control, es simple y sencillamente adecuar las instancias actuales que están trabajando. Hay una Fiscalía General, hay síndicos, hay una función pública, ¿sí? Entonces la función pública pasará a ser independiente del Estado, la Fiscalía pasará a ser independiente del Estado, la Fiscalía Estatal, los síndicos tendrán facultades, el auditor superior será autónomo. O sea, todos los organismos que se pretenden formar serán autónomos al Ejecutivo, autónomos al mismo Congreso, a los cuales van a ser independientes para poder sancionar. Esa es la gran ventaja del sistema anticorrupción. Pues con este tema que es muy interesante, que concluimos. ¿Algo más que desee comentar para que también nos platique sobre las comisiones, la reforestación, qué es lo que están haciendo? Sí, agradecerles a ustedes el interés que hay con los trabajos legislativos. En las comisiones tenemos varias leyes ahorita que están procesándose. Tenemos, por ejemplo, la ley forestal del estado de Chihuahua, la cual ya se trabajó en mesas técnicas, se trabajó por medio del Consejo Forestal Estatal del estado de Chihuahua, en donde participan ahí en ese consejo los productores forestales, los técnicos, los académicos, los funcionarios, toda la estructura que compone el sistema forestal. Y con mucho orgullo podemos decir que esta ley ya está terminada, ya la tenemos ya nomás en las últimas, ya para aprobarla en el mismo Consejo Estatal Forestal, que próximamente se dará la reunión y empezará a operar a partir de que se proponga que se apruebe en el Pleno del Ejecutivo. ¿En qué consiste esta ley forestal? ¿Qué es lo que sería el beneficio para la sociedad chihuahuense? Mire, hay adecuaciones a la ley federal. El Estado es muy dependiente de las acciones centrales del país. Todos los estados son dependientes de las acciones que se formulan a nivel central. Tan solo para aplicar aquí cualquier acción se tiene que hacer un convenio con la Federación para poder operar. En control y vigilancia se tiene que hacer un convenio con la Federación para hacerlo. No tenemos las facultades del Estado. Lo que estamos tratando de hacer con esta nueva ley es darle facultades al Estado de que tenga acciones punitivas en contra de la delincuencia, de extracción de madera, de problemas que haya en control y vigilancia con incendios forestales. Hasta para ir a apagar un incendio tenemos que tener un convenio con la Federación para ir a apagar un incendio, el Estado. Necesitamos recursos, que se le asignen recursos al Estado para poder operar directamente las acciones que van en beneficio de los productores forestales, en beneficio del bosque. Eso es algo que realmente se ha estado deseando desde hace mucho, que el Estado tenga esa independencia presupuestal y que tenga las facultades para poder operar en esas acciones. Muy bien, diputado, le agradecemos esta entrevista para Simple Vista TV. ¿Algo más que desee comentar sobre otras acciones legislativas?
Pues hay muchos temas que estamos trabajando y gracias a la ciudadanía que nos reporta, que nos indica, nosotros como diputados nos debemos a la ciudadanía. En lo particular, cada diputado visita su distrito, visita sus municipios. En el caso de los que somos foráneos, pues visitamos los municipios que nos tocan. A mí en lo personal me tocan 11 municipios, fui electo por 11 municipios que componen mi distrito y les debemos respuestas a ellos. Y esa información que ellos nos pasan, que ellos requieren, que hagamos leyes para que mejorar las condiciones del Estado, pues se lo debemos a la ciudadanía y obviamente nos debemos a ellos. Le agradecemos al diputado Jesús Villarreal, coordinador del PAN en el Congreso del Estado, esta entrevista para Simple Vista TV, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Gracias.